Antes de ir a trabajar, solía darle algo de comer a una anciana sin hogar, pero aquella tarde me dijo en voz baja: «Mañana llega al trabajo antes que nadie, o te arrepentirás». Me reí, pero aún así le hice caso. A la mañana siguiente, al entrar en la oficina: «Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos una agradable escucha de esta fascinante historia». Sofía García caminaba por la ciudad al atardecer, abrigándose bien en su abrigo. Octubre de ese año había llegado desapacible, una llovizna caía casi todos los días y el viento calaba hasta los huesos. Se detuvo en una pequeña pastelería cerca de la estación de metro, como llevaba haciendo desde hacía casi medio año. Dentro el ambiente era cálido y olía a bollería recién hecha. «2 napolitanas de crema y un té para llevar, por favor», le pidió a la dependienta. La chica del mostrador ya conocía a Sofía y siempre le sonreía mientras preparaba el pedido. «¿Otra vez para su abuela?», preguntó, entregándole la bolsa. Sofía asintió, sin entrar en detalles de que no era su abuela. Simplemente era una mujer mayor que cada tarde se sentaba junto a un paso subterráneo, a unos 100 metros de la oficina de la empresa comercial Mercurio, donde Sofía trabajaba como contable. La primera vez, unos 6 meses atrás, Sofía simplemente pasó de largo. Pero la anciana la miró con unos ojos tan claros y tristes que algo se le removió por dentro. Al día siguiente le compró un bollo, luego otro y después se convirtió en una costumbre. El paso subterráneo estaba mal iluminado y olía a humedad. La anciana se sentaba en su lugar de siempre, sobre un cartón apoyado en la pared, cubierta con una manta descolorida. A su lado, una bolsa gastada de la que asomaba el borde de un periódico. «Buenas tardes, doña Carmen». Sofía se acuclilló, tendiéndole la bolsa. «Sofía, hija mía». La anciana cogió la comida con manos temblorosas. Una sonrisa de gratitud iluminó su rostro. «Gracias, cariño. Que Dios te recompense por tu bondad». Se conocieron unos 2 meses después de que Sofía empezara a llevarle comida. Descubrió que la anciana se llamaba Carmen López. En otro tiempo había tenido un trabajo y una familia, pero la vida la había llevado a la calle. No contaba los detalles y Sofía nunca preguntaba: ¿qué derecho tenía ella a hurgar en el dolor ajeno? «¿Cómo se encuentra? ¿Necesita que llame a un médico?». Sofía notó con preocupación que la anciana tosía. «No, que va, ya se me pasará», dijo doña Carmen, restándole importancia. «No es la primera vez. ¿Y tú qué tal, hija? ¿Cómo va el trabajo?». «Todo bien», respondió Sofía encogiéndose de hombros. «Lo de siempre, números, informes, documentos». Se levantó para irse. En casa la esperaba un piso vacío de una habitación en las afueras, una cena recalentada y la televisión. 3 años después de su divorcio, Sofía no había logrado rehacer su vida sentimental. Siendo sincera, poco lo había intentado demasiado. El trabajo consumía todas sus energías y por las noches, solo deseaba silencio. El piso la recibió con su habitual frescor. Sofía ahorraba en calefacción. Se quitó el abrigo, se puso una bata de casa y fue a la cocina. En la nevera encontró los macarrones y el filete de ayer. Mientras la comida se calentaba en el microondas, puso a calentar agua para una infusión. Su móvil vibró, un mensaje en el chat del trabajo. Isabel Jiménez, la jefa de contabilidad, recordaba la reunión de la mañana siguiente. Sofía suspiró. Doña Isabel era una mujer estricta y exigente pero justa. Rondaba los 50 y tantos. Le quedaban unos 3 años para jubilarse y protegía su puesto como oro en paño. Trabajar bajo sus órdenes no era fácil, pero Sofía había aprendido a sobrellevarlo. La mañana empezó como de costumbre. El despertador sonó a las 7. Sofía se tomó un café deprisa, se vistió y salió corriendo de casa. El trayecto al trabajo le llevaba unos 40 minutos, 2 paradas de metro y luego 15 minutos a pie. La oficina de la empresa Mercurio estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. Antiguamente había sido una fábrica textil, después el espacio se alquiló para oficina. Sofía subió a la 3ª planta, donde estaba el departamento de contabilidad, saludó al guardia de seguridad y entró en su despacho. Bueno, no era exactamente suyo, lo compartía con otras 2 compañeras, pero en ese momento era la primera en llegar. «Buenos días». Doña Isabel apareció en la puerta con una carpeta de documentos. Vestía como siempre, un traje oscuro y estricto, blusa blanca y el pelo recogido en un moño apretado. «Sofía, necesito que revises estos listados. Termínalos antes del almuerzo». «Haré lo que pueda, doña Isabel». Su superiora dejó la carpeta sobre la mesa y de repente vaciló. «¿Qué tal estás? ¿No muy cansada?». En su voz había algo inusual, casi preocupado. «Estoy bien», respondió Sofía, sorprendida por tanta atención. «Perfecto, pues a trabajar». Doña Isabel salió y Sofía abrió la carpeta. Eran simples listados de pagos. Nada especial. Se sumergió en las cifras, cotejando las sumas con los extractos bancarios.
A la hora del almuerzo, el director de la empresa, Javier Romero, se asomó al despacho. Era un hombre de unos 40 años, alto, de aspecto agradable y sonrisa encantadora. Todas las empleadas se sentían un poco intimidadas por él. Sabía crear un ambiente de ligereza y amabilidad. Sofía, ¿cómo van los progresos? Se sentó en el borde de una mesa ajena, cruzando una pierna sobre la otra. Trabajando, don Javier. Todo según lo previsto. Estupendo. Sabe, siempre digo que los empleados de confianza son la base de un negocio. Y usted es de confianza, de eso no hay duda. Sonrió y se fue, dejando a Sofía ligeramente ruborizada. Los cumplidos de los superiores siempre eran agradables, aunque fueran mera formalidad. Después del almuerzo apareció el subdirector financiero, Miguel Torres. Un hombre delgado de unos 40 años con gafas, siempre algo nervioso y ajetreado. Sofía, un pequeño favor. Dejó otra pila de papeles frente a ella. Necesito que firmes estos listados adicionales. Doña Isabel ya les ha dado el visto bueno. Es solo una formalidad. Sofía echó un vistazo rápido a los documentos. Parecían movimientos internos de fondos, gastos generales. Nada fuera de lo común. Firmaba papeles como esos con regularidad. De acuerdo. Estampó su firma en varias hojas sin leerlas con detenimiento. Miguel Torres era la mano derecha del director. Si doña Isabel lo había revisado, todo debía estar en orden. Gracias. El subdirector recogió la carpeta rápidamente y desapareció. La jornada laboral transcurrió con normalidad. Sofía revisó albaranes, cuadró saldos de cuentas y preparó informes para Hacienda. A las 6 de la tarde, como de costumbre, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Al pasar por el despacho del director, vio que la luz estaba encendida y oyó voces apagadas. Javier Romero y Miguel Torres estaban reunidos. Extraño, no solían quedarse hasta tan tarde. Fuera ya había oscurecido. Caía una llovizna fina y Sofía aceleró el paso hacia el metro. Por el camino, como siempre, entró en la pastelería. 2 napolitanas y un té, le pidió a la dependienta. Doña Carmen estaba en su sitio, pero hoy parecía especialmente cansada. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Buenas noches. Sofía le tendió la bolsa. ¿Está segura de que se encuentra bien? ¿Quiere que llame a una ambulancia? No hace falta ambulancia, hija mía. La anciana aceptó la comida, pero no abrió la bolsa de inmediato. En su lugar, la miró fijamente con una mirada larga y escrutadora. Siéntate a mi lado un minuto. ¿Ha pasado algo? Siéntate, te digo. Sofía se acuclilló, mirando a la anciana con preocupación. De repente doña Carmen le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Sus dedos estaban fríos y ásperos. Escúchame con atención, niña. Te voy a decir algo muy importante y no te rías ni pienses que esta vieja loca delira. La voz de la anciana era seria y firme, muy diferente a la habitual. Mañana por la mañana tienes que llegar al trabajo antes que nadie. Antes que el director, antes que tus compañeras de contabilidad. ¿Entiendes? La primerísima de todas. Sofía parpadeó confundida. Doña Carmen, no entiendo. No hace falta que entiendas. La anciana le apretó la mano con más fuerza. Solo haz lo que te digo. Llega la primera al trabajo. Antes de las 7 de la mañana. Es imprescindible o te arrepentirás mucho, hija mía. Muchísimo. Pero, ¿para qué? No preguntes para qué. Solo confía en mí. Te deseo lo mejor. ¿Acaso no lo ves? Llevas medio año trayéndome comida. Nadie en mi vida se había portado así conmigo. Así que ahora te devuelvo el favor. Llega la primera mañana, sin falta. En los ojos de doña Carmen brillaba tal insistencia, casi desesperación, que Sofía asintió sin querer. Está bien, iré. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. La anciana exhaló con alivio y le soltó la mano. Vete ahora. Y recuerda, antes de las 7. La primera de todas. Sofía se levantó, todavía aturdida por la extraña conversación. Se despidió y caminó hacia el metro con los pensamientos hechos un lío. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué tenía que ir a trabajar tan temprano? ¿Y cómo podía una anciana sin hogar saber algo sobre su trabajo? En casa, tardó mucho en dormirse. Tumbada en la oscuridad, escuchando el murmullo de la lluvia tras la ventana, no dejaba de darle vueltas a las palabras de doña Carmen. ¿Y si a la anciana le fallaba la cabeza? La edad, la calle, el frío. Todo eso debía de haberle afectado a la salud. Pero en su mirada había una claridad, una certeza tan firme. Sofía intentó recordar las últimas semanas en el trabajo. ¿Había ocurrido algo fuera de lo común? Aparentemente no. Todo como siempre, informes, asientos contables, documentos. Era cierto que Javier Romero y Miguel Torres habían empezado a quedarse más a menudo después del trabajo. Varias veces los había visto salir tarde de la oficina con unos maletines. Pero, ¿era eso extraño? Los directivos tienen derecho a trabajar hasta tarde. Y algo más. Sofía frunció el ceño, recordando.
Hacía 2 semanas, doña Isabel le había pedido que firmara unos listados adicionales. En ese momento no le dio importancia, firmaba muchas cosas a lo largo del día, pero doña Isabel parecía nerviosa, tenía prisa. Y hoy Miguel Torres también le había traído documentos para firmar, y también con prisas. Y doña Isabel le había preguntado por la mañana si estaba cansada. ¿Por qué se lo había preguntado? Normalmente la jefa de contabilidad era estricta, pero no se interesaba por el bienestar personal de sus subordinados. Sofía dio vueltas en la cama, arrebujándose en la manta. Eran tonterías, simples coincidencias. Una anciana sin hogar le había dicho una sandez, y ahora ella estaba imaginando conexiones que no existían. Mañana se levantaría a su hora de siempre, llegaría al trabajo a las 9 y todo estaría normal. Pero el sueño no llegaba. En su cabeza resonaba la voz de doña Carmen: «O te arrepentirás mucho, hija mía». Muchísimo. A las 3 de la madrugada, Sofía se levantó, se sirvió un vaso de agua y se sentó en la cocina, abrazando la taza con las manos. Fuera, todo estaba oscuro y vacío. La ciudad dormía. Pensó en su vida, solitaria, monótona, predecible. El trabajo era lo único que le quedaba después del divorcio, su única fuente de ingresos, su única estabilidad. Si algo le pasaba al trabajo, Sofía se estremeció. No pasaría nada. No podía pasar. Siempre había sido cuidadosa, atenta, honesta, nunca había fallado a sus superiores. Pero aún así, en lo más profundo de su ser, una inquietud comenzaba a crecer. ¿Y si debía hacerle caso? ¿Qué perdía por llegar un poco antes? Al fin y al cabo, nadie se enteraría si llegaba a las 7 en lugar de a las 9. Podría decir que tenía un trabajo urgente o simplemente no decir nada. Al amanecer, Sofía tomó una decisión. Obedecería a doña Carmen. Sí, era una estupidez. Sí, era ilógico. Pero esa anciana era la única persona que la había tratado con verdadera calidez en los últimos meses. La única que le daba las gracias por un simple trozo de pan. Y si le pedía que fuera más temprano, debía de haber una razón. El despertador sonó a las 5 de la mañana. Sofía se levantó, se lavó la cara con agua helada para espabilarse. Se vistió, se tomó un café y salió de casa cuando aún era de noche. La calle estaba fría y desierta. Los pocos transeúntes que había se apresuraban a sus quehaceres sin prestarse atención. El metro no estaba lleno, solo había otros madrugadores como ella. Sofía se sentó en el asiento de plástico, mirando por la ventanilla las luces del túnel que parpadeaban en la oscuridad, y se preguntó si se había vuelto loca. La gente normal a las 6 de la mañana todavía dormía, y ella iba de camino al trabajo por el consejo de una anciana sin hogar. Cuando salió en su parada, eran poco más de las 6:30. Las calles apenas despertaban, las tiendas aún no habían abierto. Sofía caminó a paso rápido hacia la oficina. El viejo edificio de ladrillo parecía lúgubre en la penumbra del amanecer. En la entrada, el guardia de seguridad nocturno dormitaba. «Qué temprano hoy», se sorprendió al ver a Sofía. «Trabajo urgente», respondió ella secamente y subió a la 3ª planta. El pasillo estaba silencioso y vacío. Sofía encendió la luz de la oficina de contabilidad, se quitó el abrigo y encendió el ordenador. El corazón, por alguna razón, le latía con fuerza. Miró a su alrededor. Todo estaba como siempre. Mesas, carpetas con documentos, el calendario en la pared. Nada fuera de lo común. Y entonces se dio cuenta de que la puerta del despacho del director estaba entreabierta. Sofía se quedó helada, mirando la puerta entreabierta del despacho del director. Era extraño. Javier Romero siempre, absolutamente siempre, cerraba su despacho con llave al irse. Llevaba 2 años trabajando en la empresa y nunca había visto su puerta abierta por la noche. Quizás el guardia se olvidó de cerrarla después de su ronda. ¿O el propio director se dejó algo ayer? Se acercó con indecisión. No se oía ningún ruido al otro lado. Empujó la puerta con cuidado y ésta se abrió sin hacer ruido. El despacho del director era espacioso, con un gran ventanal y una imponente mesa de roble. En las paredes colgaban diplomas y fotografías de reuniones de negocio. Normalmente allí reinaba un orden impecable. Javier Romero no soportaba el desorden, pero ahora... Sofía tragó saliva, sintiendo un frío que le recorría el cuerpo. Sobre la mesa había carpetas abiertas con documentos, algunos listados, impresiones, y junto a la pared, detrás del sillón del director, la caja fuerte estaba abierta. La caja fuerte. Abierta. Conocía perfectamente esa caja, pequeña, empotrada en la pared, normalmente oculta tras un cuadro. Javier Romero guardaba allí documentos importantes, sellos y, a veces, efectivo para pagos urgentes. Y nunca, jamás, la dejaba abierta. Sofía entró en el despacho con las manos temblando. Debería irse de inmediato, llamar al guardia, al director, a quien fuera, pero sus pies parecían pegados al suelo. Se acercó a la mesa y miró los papeles esparcidos. Lo primero que le llamó la atención fue su firma. En todos esos documentos aparecía su firma. Cogió la hoja de encima.
Una orden de pago por valor de 8.000 euros. El destinatario era una empresa cuyo nombre veía por primera vez. La fecha era de hacía 3 semanas. Debajo su firma amplia y el sello de la jefa de contabilidad. La siguiente hoja. Otra orden de pago. 4.500 euros. Otra empresa. Otra fecha. De nuevo su firma. Y otra, y otra, y otra. Las manos le temblaban cada vez más. Sofía revisaba los papeles rápidamente y con cada nueva hoja, el terror crecía en su interior. Ella nunca había visto esos documentos. No, las firmas eran suyas. Reconocía su trazo característico, pero no recordaba haber firmado órdenes de pago por semejantes sumas a empresas desconocidas. Y entonces vio la nota. Una simple hoja de papel, escrita con la pulcra caligrafía de Miguel Torres. Arriba había cálculos, sumas, fechas, porcentajes y debajo subrayado con un rotulador rojo, desfalco total, 237.000 euros. Persona materialmente responsable, García, S. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en el sillón del director, todavía aferrando la nota. 237.000 euros. Desfalco. Su apellido. Era una trampa bien planeada. Recordó los listados adicionales que había firmado hacía 2 semanas a petición de doña Isabel. Recordó cómo ayer Miguel Torres le había traído otra pila de papeles, solo una formalidad. Los había firmado sin leer, confiando en ellos. Y ellos, lo habían preparado todo junto. El director, su subdirector, incluso doña Isabel. Una idea le martilleaba la cabeza. Si hubiera llegado a su hora habitual, a las 9 de la mañana, esos documentos ya estarían en sus carpetas correspondientes o habrían desaparecido por completo. Y en 1 o 2 días, o una semana, de repente se descubriría un desfalco. Una auditoría a preguntas. Y todas las pistas conducirían a ella, a sus firmas en los listados falsos. Así que era eso. La anciana, doña Carmen, lo sabía. Como de dónde ahora no importaba. Lo importante es que la había advertido. Y Sofía le había hecho caso. Se levantó de un salto y sacó el móvil. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo desbloquear la pantalla. Lo primero, fotos. Fotografiarlo todo. Cada documento, cada listado, la nota con los cálculos, la caja fuerte abierta. El flash del teléfono iluminó el despacho una y otra vez. Sofía fotografió metódicamente los papeles, volviendo a colocarlos exactamente como estaban. Nadie podía notar que había estado allí. No podían saber que ella lo sabía todo. Cuando hizo la última foto, se alejó de la mesa y miró a su alrededor. ¿Estaba todo en su sitio? Sí. Los documentos igual. La caja fuerte abierta. La puerta entreabierta. Como si nunca hubiera estado allí. Sofía salió del despacho del director y cerró la puerta con cuidado, dejando la misma rendija que había. Volvió a la oficina de contabilidad y se sentó en su mesa. El móvil aún le temblaba en las manos. ¿A quién llamar? ¿A la policía? ¿Pero qué les diría? ¿Que había encontrado una caja fuerte abierta y documentos falsos? ¿Y si todo estaba montado de tal manera que la policía pensara que había sido ella? Al fin y al cabo, allí estaban sus firmas, su nombre como responsable. El servicio de seguridad de la empresa. Sí, eso sería lo correcto. La empresa tenía su propio servicio de seguridad, 2 expolicías que se encargaban de las investigaciones internas. Respondían directamente ante el propietario de la empresa, que rara vez aparecía por la ciudad. Sofía buscó en su móvil el número del jefe de seguridad, Pedro Navarro. Un hombre de unos 50 años, de porte militar y mirada seria. Lo había visto un par de veces por los pasillos, pero nunca había hablado con él. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamar. Eran las 6:30 de la mañana. ¿Respondería? ¿Y si estaba compinchado? ¿Y si todos estaban compinchados? No, el servicio de seguridad seguro que no estaba implicado. Respondían ante el propietario, no ante el director. El sueldo de Navarro no dependía de Javier Romero. Sofía pulsó el botón. Tonos largos. 1, 2, 3. Ya iba a colgar cuando una voz ronca respondió. Navarro. Señor Navarro, soy Sofía García, contable. Hablaba en voz baja, aunque no había nadie en la oficina. Disculpe que llame tan temprano, pero necesito reunirme con usted urgentemente. Es muy urgente. ¿Qué ha pasado? Su voz se tornó cautelosa. No puedo decírselo por teléfono. Es grave. Muy grave. ¿Puede venir a la oficina ahora? Hubo una pausa. Sofía oyó como alguien se movía al otro lado, el roce de la ropa. Estaré allí en 20 minutos, dijo Navarro secamente y colgó. Sofía dejó el móvil sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Le temblaba todo el cuerpo. Intentó calmarse, respirar hondo, pero por dentro sentía un torbellino de pánico y rabia. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Cómo se habían atrevido a utilizarla así?
Había trabajado honestamente, nunca había engañado a nadie, siempre había cumplido con su deber. Y así se lo pagaban. Doña Isabel. Sofía recordó su pregunta de ayer: ¿qué tal estás? ¿No muy cansada? Eso significaba que lo sabía. Sabía lo que se estaba preparando. ¿Y qué? ¿Sentía lástima o simplemente comprobaba que Sofía no sospechara nada? Los 20 minutos se hicieron eternos. Sofía permaneció sentada en su mesa, incapaz de concentrarse en nada. Por la ventana se filtraba lentamente la luz de un amanecer gris, húmedo y otoñal. La ciudad despertaba. En algún lugar de allí, en sus casas, Javier Romero y Miguel Torres aún dormían. Dormían tranquilos, seguros de que todo saldría a la perfección, de que la tonta y crédula García no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. Pero no contaban con doña Carmen, no sabían que una anciana sin hogar salvaría a la mujer que durante medio año le había llevado bollos. Exactamente 20 minutos después, unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Pedro Navarro apareció en la puerta, alto, de hombros anchos, con una chaqueta de cuero. Pelo corto, mirada penetrante. Cuéntemelo. Entró en la oficina y se detuvo junto a la mesa de Sofía. En silencio, ella le tendió el móvil con las fotografías. Navarro lo cogió y empezó a pasar las imágenes. Su rostro se endurecía con cada nueva foto. ¿Dónde ha encontrado esto?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. En el despacho del director. La puerta estaba abierta, y la caja fuerte también. Estaba todo sobre la mesa. ¿Cuándo ha llegado? A las 6:30. ¿Por qué tan temprano? Sofía vaciló. ¿Cómo explicarlo? Si decía que se lo había dicho una anciana sin hogar, pensaría que estaba loca. Tenía información, dijo con cautela, de que se estaba preparando algo turbio. Decidí comprobarlo. Navarro la miró fijamente pero no insistió. ¿Esas firmas son suyas? Sí, pero no recuerdo haber firmado documentos como esos. Me hacían firmar listados diciendo que era una formalidad, que todo estaba aprobado. Yo confiaba en ellos. Entiendo. Navarro le devolvió el teléfono. Envíeme todas esas fotos a mi correo. Ahora mismo. Y ni una palabra a nadie. ¿Entendido? A absolutamente nadie. Sofía asintió y envió rápidamente las imágenes a la dirección que le dictó. ¿Y ahora qué?, susurró. Ahora. Navarro sacó su propio móvil. Voy a llamar al propietario y a la policía. Y usted quédese aquí y no toque nada. Cuando lleguen los demás empleados, compórtese con normalidad, como si no supiera nada. Pero... nada de peros. Es importante. Si se dan cuenta de que han sido descubiertos, podrían destruir las pruebas. Así que silencio y finja que es una mañana cualquiera. Salió al pasillo y Sofía lo oyó hablar por teléfono con un tono rápido y duro. No entendía las palabras, pero la entonación era extremadamente seria. Sofía se quedó sentada en su mesa, sintiéndose como en una pesadilla. ¿De verdad estaba pasando esto? Ayer por la tarde simplemente volvía a casa del trabajo como siempre y hoy. A las 8:15 llegaron los primeros empleados, chicas del departamento de al lado, comerciales. Saludaban a Sofía, sorprendidos de verla tan temprano, pero ella respondía algo vago sobre un informe urgente. Navarro paseaba por el pasillo, hablando por teléfono, sin mirarla. A las 8:15 llegó doña Isabel. Al ver a Sofía, palideció notablemente. ¿Tú? ¿Por qué tan temprano? Le tembló la voz. Trabajo urgente. Sofía se obligó a hablar con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Quería terminar los listados de ayer. La jefa de contabilidad se quedó en la puerta sin saber qué decir. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a su despacho. Lo sabe, pensó Sofía. Sabe que algo ha salido mal. A las 8:30, 2 hombres de paisano entraron en la oficina, la policía. Navarro los recibió en la entrada, habló brevemente con ellos y los condujo a la 3ª planta. Sofía los vio pasar por delante de la oficina de contabilidad y desaparecer en el despacho del director. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se oía en todo el edificio. Doña Isabel se asomó desde su despacho, vio a los policías y se agarró al marco de la puerta. Su rostro adquirió un tono ceniciento. ¿Qué está pasando?, susurró mirando a Sofía. No lo sé, mintió Sofía, desviando la mirada. Mentir le costaba, pero Navarro le había ordenado silencio. Se oyeron voces en el pasillo. Sofía reconoció la de Javier Romero. El director había llegado al trabajo. Hablaba alegremente por teléfono, riéndose. Sus pasos se acercaban a su despacho. Que no, te digo que está todo bajo control. La voz se cortó. Se hizo el silencio. Luego se oyó la voz de Navarro, dura y oficial. Javier Romero. Acompáñeme a su despacho, por favor. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Señor Navarro, ¿qué está pasando aquí? Sofía no oyó la respuesta. La puerta del despacho del director se cerró de golpe.
Pero un minuto después se abrió de nuevo, y uno de los policías salió al pasillo. Sofía García, por favor, al despacho del director, dijo en voz alta. Sofía se levantó sintiendo que le temblaban las rodillas. Cruzó el pasillo bajo las miradas curiosas de los empleados que se habían asomado desde sus despachos. Entró en la oficina del director. Javier Romero estaba de pie junto a la ventana. Su rostro estaba pálido, los puños apretados. Navarro estaba sentado en el sillón. Dos policías estaban junto a la mesa, donde seguían los documentos. Señorita García, el policía de más edad, un hombre de unos 40 años con cara de cansancio, le hizo un gesto con la cabeza. Inspector Serrano, responda a unas preguntas. ¿Firmó usted estos documentos? Señaló los listados. Sí, las firmas son mías. Sofía intentó hablar con firmeza, pero no sabía lo que estaba firmando. Me dijeron que eran listados internos rutinarios, aprobados por la jefa de contabilidad. Miente. Javier Romero se giró bruscamente. Sabía perfectamente lo que firmaba. Ella misma propuso el plan. Eso no es verdad. Sofía sintió como la rabia crecía en su interior. Yo nunca. Tenemos una nota con los cálculos, interrumpió Navarro, sacando la hoja que Sofía había fotografiado. Aquí lo pone en negro sobre blanco, el desfalco debe cargarse a García. Es su letra, Javier. El director palideció aún más. Eso no es lo que piensan. ¿Y qué pensamos? El inspector Serrano abrió una carpeta y empezó a revisar metódicamente los papeles. Aquí hay órdenes de pago a empresas fantasma, todas con la firma de la jefa de contabilidad y de la contable García. Las sumas se desvían a cuentas B y luego se blanquean. El método clásico. Y la cabeza de turco iba a ser la señorita García, ¿correcto? No fue ella. Ella. Basta, dijo Serrano con cansancio. Guárdese las explicaciones para la declaración oficial. ¿Y usted? Se volvió hacia Sofía. ¿Cuándo descubrió los documentos? Esta mañana. Llegué a las 6:30 y vi que la puerta del despacho estaba abierta. Entré y lo vi todo sobre la mesa. Llamé inmediatamente a Pedro Navarro. ¿Por qué vino a trabajar tan temprano? Sofía vaciló. Otra vez la misma pregunta. Y otra vez tenía que dar una explicación. Me dijeron que tenía que venir antes. Me avisaron. ¿Quién la avisó? Una mujer. A veces se sienta en el paso subterráneo. Le doy de comer. Ayer por la tarde me dijo que viniera al trabajo antes que nadie. El inspector enarcó las cejas. Una mujer sin hogar la avisó de un delito que se estaba preparando. Sí, ya sé cómo suena, pero ¿dónde está esa mujer ahora? No lo sé. Normalmente está en el paso subterráneo, cerca de la estación de metro de la Latina. Serrano hizo un gesto con la cabeza a su compañero, que salió del despacho sacando un walkie-talkie. Se oyó un alboroto en el pasillo. Una voz masculina fuerte, pasos rápidos. La puerta se abrió de golpe y Miguel Torres irrumpió en el despacho. Al ver a los policías, se quedó helado. ¿Qué? Miró al director, luego a Sofía. ¿Qué está pasando? Miguel Torres, ¿verdad? Preguntó Serrano. Sí. Le ruego que se quede. Tenemos algunas preguntas para usted. El subdirector retrocedió hacia la puerta, pero el otro policía le bloqueó el paso. No entiendo nada. Javier, ¿qué ha pasado? Cállate. Masculló el director entre dientes. Miguel Torres miró la mesa con los documentos, la caja fuerte abierta, y su rostro se volvió ceniciento. Se desplomó en una silla, sin apartar la vista de los listados. No he sido yo, murmuró. Ha sido todo Javier. Él me obligó. Dijo que si no lo hacía, me despediría. Traidor. Rugió el director, y dio un paso hacia su subdirector, pero un policía lo sujetó del brazo. Tranquilo, dijo el inspector con dureza. Ya darán todas las explicaciones en comisaría. Por ahora, vamos a proceder con el registro y la incautación de documentos. Entraron en el despacho otros dos hombres, criminalística con sus maletines. Empezaron a fotografiarlo todo metódicamente, a guardar los papeles en bolsas, a tomar huellas de la caja fuerte y de la mesa. García puede irse, dijo Serrano, pero no se vaya de la oficina. Aún tenemos que tomarle una declaración completa. Sofía salió al pasillo con las piernas temblorosas. Los empleados se agolpaban en las puertas. Todos miraban con una mezcla de curiosidad y horror. Susurros, miradas de perplejidad. Pasó entre ellos sin levantar la vista y volvió a la oficina de contabilidad. Se sentó en su mesa y se cubrió la cara con las manos. Le temblaba todo el cuerpo. Estaba sucediendo de verdad. Acababa de ver cómo detenían a sus jefes, a la gente con la que había trabajado durante 2 años. Sofía, doña Isabel estaba en la puerta. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos. ¿Puedo? Sofía asintió. La jefa de contabilidad entró en el despacho, cerró la puerta y se sentó en la silla de enfrente. Lo sabía todo, dijo en voz baja. Lo sabía todo y no dije nada. ¿Por qué? En la voz de Sofía se traslucía el dolor.
¿Por qué se calló? ¿Por qué no me dijo nada? Tenía miedo. Doña Isabel miraba al suelo. Javier me dijo que si no le ayudaba, me despediría. Y me quedan 3 años para jubilarme. 3 años. He cotizado toda mi vida. No podía perderlo. No podía. Y por eso decidió tenderme una trampa a mí. No quería. Su superiora levantó hacia ella unos ojos llenos de lágrima. Te juro que no quería. Pensé. Esperaba que en el último momento se arrepintieran, o que tú misma te dieras cuenta de algo. Ayer incluso quise avisarte, pero no pude. Fui una cobarde. Sofía la miraba sin saber qué sentir. Lástima, desprecio, rabia. ¿Sabe lo que le va a pasar ahora? Me lo imagino. Doña Isabel se secó los ojos. Me despedirán. Quizás incluso me condenen. Me lo merezco. Sí, se lo merece. La jefa de contabilidad se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. En el umbral se giró. Perdóname, Sofía. Si puedes. La puerta se cerró. Sofía se quedó sola. En su cabeza martilleaba un pensamiento. Pude haber sido yo. Si no fuera por doña Carmen, ahora la policía se la estaría llevando a ella, no al director. La acusarían de malversar casi 250.000 euros. Su vida se habría destrozado en un instante. Durante todo el día, la oficina fue un hervidero. La policía registró todo, se llevó cajas de documentos e interrogó a todos los empleados de contabilidad. Al director y a su subdirector se los llevaron a comisaría. A doña Isabel también la citaron para declarar. A Sofía la interrogaron más tiempo que a nadie. Lo contó todo, cómo firmaba los documentos sin leer, cómo confiaba en sus superiores. El inspector Serrano anotaba cada palabra, a veces pidiendo detalles. Sobre la mujer sin hogar, dijo cuando el interrogatorio estaba terminando. Mis hombres la han encontrado. Ha confirmado que vio a 2 hombres salir de su oficina tarde por la noche con maletín. Fue el lunes. Probablemente estaban preparando los documentos para la trampa. ¿Los vio? Sofía no pudo ocultar su sorpresa. Sí. Dice que se fijó en que miraban a su alrededor varias veces, escondiendo los maletines, y oyó parte de su conversación. Comprendió que tramaban algo sucio. Luego se acordó de que usted trabajaba en este edificio y decidió avisarla. ¿Dónde está ahora? En la calle. Ha rechazado cualquier ayuda. El inspector se encogió de hombros. Dijo que ya le daría las gracias a usted personalmente. Cuando terminó el interrogatorio, ya era bien entrada la tarde. Sofía salió del despacho donde la habían interrogado completamente agotada. Navarro la esperaba en el pasillo. Buen trabajo, dijo él. No ha perdido la calma, ha hecho todo correctamente. Si no hubiera llegado temprano, les habría dado tiempo a borrar todas las pistas. Para la noche los documentos habrían desaparecido y en una semana se habría descubierto el desfalco. Solo le hice caso a una mujer, respondió Sofía con cansancio. A veces eso es lo más importante, escuchar a la gente adecuada. Navarro asintió. Váyase a casa, descanse. Mañana empezará una auditoría a gran escala. Necesitaremos su declaración y su ayuda para revisar los documentos. Sofía bajó las escaleras. En la entrada la esperaban los periodistas, que ya se habían enterado de la detención del director. Pasó de largo sin responder a sus preguntas y salió a la calle. Era una tarde fría de octubre. Lloviznaba. Sofía caminó lentamente hacia el metro, pasando por la pastelería donde solía comprar los bollos, pasando por el paso subterráneo. Doña Carmen estaba en su sitio, cubierta con su manta. Al ver a Sofía, sonrió. Bueno, hija mía, ¿todo bien? Preguntó. Sofía se arrodilló a su lado. De repente las lágrimas brotaron solas de alivio, de gratitud, del horror vivido. Usted me ha salvado, susurró. Si no fuera por usted. Chist. La anciana le acarició la cabeza. Ya te lo dije, tú me hiciste un bien. Y yo te lo he devuelto. El mundo no está falto de gente buena, niña. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se dio cuenta? Pues porque tengo ojos. Doña Carmen sonrió. Me siento aquí todos los días, lo veo todo. Vi a tu director y al otro salir de la oficina el lunes por la noche. Ya era tarde, pasada la medianoche. No paraban de mirar a su alrededor, escondiendo los maletines, y se les notaba en la cara que tramaban algo sucio. Y yo sé cómo se hacen esas cosas. Hizo una pausa, su mirada se perdió en la distancia. Hace mucho tiempo a mí me tendieron una trampa igual, continuó la anciana en voz baja. También trabajaba de contable, también firmaba documentos sin mirar. Y de repente, zas, la culpable era yo. Nadie me creyó cuando dije que no tenía nada que ver. Me metieron en la cárcel. Pasé 3 años allí. Cuando salí, mi hija renegó de mí. Mi marido se fue, perdí el piso. Y así acabé viviendo en la calle. Sofía escuchaba y el corazón se le encogía de dolor. Por eso te avisé. Doña Carmen la miró a los ojos. No quería que otra buena chica se destrozara la vida por la maldad de otro. Llevas medio año trayéndome bollos, sin poner nunca una mala cara. Para mí, una sin techo.
Eso significa que eres una buena persona. Y a la gente así hay que protegerla. Sofía abrazó a la anciana, sin importarle las lágrimas. Gracias, gracias. Se quedaron así un rato bajo la llovizna, en el paso subterráneo mal iluminado. Dos mujeres, una al borde de una nueva vida, la otra acabando sus días en la calle. Pero en ese momento entre ellas existía un vínculo real y vivo, una gratitud y una bondad que no se pueden comprar con dinero. Las 2 semanas siguientes fueron como una pesadilla interminable. Sofía iba todos los días a la oficina, que ahora estaba ocupada por investigadores y auditores. Revisaron toda la contabilidad de los últimos 3 años, comprobando cada asiento, cada documento. Y cada día, el panorama era más desolador. Resultó que las malversaciones llevaban mucho tiempo produciéndose. Entregas ficticias, comisiones ilegales, blanqueo de capitales a través de empresas fantasma. Todo funcionaba como un reloj. Javier Romero y Miguel Torres habían desviado casi 1,5 millones de euros de la empresa en 2 años y medio. Parte del dinero se destinó a gastos personales del director, un apartamento en Marbella, un coche caro para su mujer, vacaciones en el extranjero. Miguel Torres gastaba de forma más modesta, pero también vivía bien con el dinero robado. Doña Isabel lo confesó todo en el primer interrogatorio. Lloraba, se arrepentía, decía que la habían obligado. El inspector le explicó a Sofía que a la jefa de contabilidad probablemente le caería una condena condicional. Había aceptado colaborar con la investigación y su testimonio ayudó a reconstruir todo el entramado. Pero del trabajo, por supuesto, la despidieron ese mismo día. Sofía la vio por última vez en el pasillo. Doña Isabel salía del despacho del investigador con los ojos rojos, apretando un pañuelo en las manos. Me da tanta vergüenza, susurró al detenerse junto a Sofía. He trabajado honradamente toda mi vida. Toda mi vida. Y al final, justo al final, me asusté y fui una cobarde. Ahora no llegaré a la jubilación. Perderé la cotización. Debería haberlo pensado antes, respondió Sofía con frialdad. Sabía que sonaba duro, pero no podía evitarlo. Esa mujer había estado dispuesta a arruinarle la vida para salvar la suya. Y solo una serie de circunstancias, el aviso de una anciana sin hogar, lo había cambiado todo. Doña Isabel asintió, se secó los ojos y se dirigió a la salida. Sofía no la volvió a ver. Al director Romero y a su subdirector los detuvieron. El juicio se fijó para diciembre, pero ya estaba claro que a ambos les esperaba una condena de cárcel. Sus abogados intentaron exculparlos, argumentando que Sofía había participado en la trama, pero la investigación lo desmintió rápidamente. La nota con los cálculos, escrita de puño y letra de Miguel Torres, donde ponía claramente cargar a García, echó por tierra todos sus esfuerzos. Entonces llegó a la ciudad el propietario de la empresa, Ricardo Vega. Vivía en la capital y gestionaba varias empresas en diferentes regiones. A esta ciudad venía rara vez, 1 o 2 veces al año, confiando la gestión al director. Pero ahora había venido al enterarse del desfalco en su compañía. Un hombre alto de unos 50 años, canoso, de mirada perspicaz. Pasó 3 días en la oficina, investigando personalmente la situación, hablando con los empleados y estudiando los documentos. Al 4.º día, llamó a Sofía a su despacho. Siéntese, por favor. Vega le indicó el sillón frente a su mesa. Era el mismo despacho donde antes se sentaba Romero. Sofía se sentó, intentando ocultar su nerviosismo. He estudiado todo el material de la investigación, empezó el propietario, cruzando las manos sobre la mesa. He hablado con los inspectores, con los auditores, con Navarro. Y quiero darle las gracias. Gracias a su diligencia se han podido evitar pérdidas aún mayores y atrapar a los culpables con las manos en la masa. Solo estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado, respondió Sofía en voz baja. Estar en el momento adecuado es el resultado de tomar las decisiones correctas. Vega sonrió. Podría haber ignorado el aviso de esa mujer. Podría haberse asustado y callado al ver los documentos. Podría haberse quedado paralizada, pero no lo hizo. Fotografió las pruebas, llamó a seguridad, dio una declaración clara. Eso tiene un valor incalculable. Sofía no supo qué responder. Simplemente hizo lo que le pareció correcto. Isabel Jiménez ha sido despedida, continuó Vega. Necesito una nueva jefa de contabilidad, alguien en quien pueda confiar. Y quiero ofrecerle el puesto a usted. Sofía se sobresaltó por la sorpresa. ¿A mí? Pero yo. Lleva 2 años en la empresa, conoce todos los procesos, ha demostrado ser una empleada honesta y responsable. Tiene formación en económicas, experiencia laboral. ¿Qué más se necesita? Nunca he dirigido a nadie, confesó Sofía. No sé si seré capaz. Aprenderá, dijo Vega con firmeza. Lo principal es la honestidad y las ganas de trabajar. Yo le ayudaré con el resto. ¿Qué me dice Sofía? Sofía guardó silencio procesando lo que acababa de oír. Jefa de contabilidad. Era un nivel de responsabilidad completamente diferente, otro sueldo, otra vida.
Hacía solo 2 semanas era una simple contable a la que iban a implicar en un delito, y ahora le ofrecían dirigir el departamento. Acepto, exhaló finalmente. Gracias por la confianza. Intentaré estar a la altura. Estupendo. Vega le tendió la mano para sellar el acuerdo. Empiece el lunes. Ya hablaremos del sueldo, pero será digno, se lo prometo. Sofía salió del despacho como en una nube. En el pasillo se encontró con Navarro. ¿Qué tal, nueva jefa? Sonrió él. ¿Usted lo sabía? Vega me pidió consejo. Le dije que no encontraría una candidata mejor. Gracias. Por primera vez en 2 semanas, Sofía sonrió de verdad. Por la tarde al salir del trabajo pasó como de costumbre por la pastelería. No compró 2 napolitanas, sino una bolsa entera, napolitanas, empanadillas, un té caliente, una chocolatina. Doña Carmen estaba en su sitio. Al ver a Sofía, se le iluminó el rostro. Anda, mi salvadora. La saludó la anciana. Es usted mi salvadora. Sofía se sentó a su lado, tendiéndole la bolsa. Tenga. Y escuche lo que le voy a contar. Le habló de su nombramiento, de cómo se había destapado toda la trama, de la detención del director. Doña Carmen escuchaba, asintiendo y sonriendo. «¿Ves, hija mía? Se ha hecho justicia», dijo cuando Sofía terminó. «Significa que el mundo no está del todo podrido. Y es gracias a usted». Sofía le apretó la mano. «Doña Carmen, quiero ayudarla. Ayudarla de verdad. No puedo soportar verla aquí en la calle». «¿Pero qué dices, Sofía, si ya estoy acostumbrada?» «No, escúcheme». Sofía hablaba deprisa, temiendo que la anciana se negara. «He encontrado una habitación en una pensión. Es pequeña pero cálida y con baño. La dueña acepta alquilarla por poco dinero. Yo pagaré los 3 primeros meses. ¿Y después? Después ya pensaremos en algo». Doña Carmen se quedó en silencio, mirándola con los ojos muy abiertos. «Sabes que no podré devolvértelo, ¿verdad?», susurró. «No tengo nada. Usted ya me lo ha devuelto todo», dijo Sofía con firmeza. «Me salvó la vida, mi carrera, mi futuro. Eso vale más que cualquier dinero». De repente la anciana se echó a llorar. En silencio. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas arrugadas. «Llevo tantos años en la calle. Ya no creía que volvería a vivir bajo un techo». «Pues lo hará». Sofía la abrazó. «Mañana vendré a buscarla, le enseñaré la habitación, la ayudaremos a asearse, a cambiarse de ropa, y luego ya veremos». Al día siguiente Sofía fue a buscar a doña Carmen y la llevó a la pensión, un edificio antiguo pero limpio en las afueras. La habitación era diminuta, de unos 10 metros cuadrados, pero tenía su propio baño y una ventana que daba a un patio interior. La dueña, una mujer corpulenta de mediana edad, las recibió amablemente. «Aquí la cama, aquí el armario, aquí la mesa», les mostró. «La cocina es eléctrica, la nevera es común y está en el pasillo. El baño está aquí». Doña Carmen estaba de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor como si no pudiera creer que fuera real. «¿Puedo quedarme hoy?», preguntó en voz baja. «Por supuesto», sonrió Sofía. «Ahora este es su hogar». Pasaron todo el día acondicionando la habitación. Sofía compró ropa de cama, toallas, ropa sencilla, comida. Ayudó a la anciana a lavarse. Doña Carmen estaba avergonzada, pero Sofía insistió. Cuando salió del baño limpia, con ropa nueva y el pelo cano cuidadosamente peinado, a Sofía le costó reconocer en ella a la mujer sin hogar que se sentaba en el paso subterráneo. «Está usted muy guapa», le dijo con sinceridad. «Lo fui en su día», sonrió tristemente doña Carmen. «Hace mucho tiempo de eso». Por la tarde, cuando todo estuvo listo, se sentaron en la mesita a tomar té con los pasteles que Sofía había comprado por el camino. «Sabes, niña», dijo la anciana pensativa, «toda mi vida pensé que el mundo había sido injusto conmigo, que era cruel e indiferente. Y era verdad. 3 años en la cárcel por la maldad de otro, la pérdida de mi familia, la vida en la calle. Pero entonces te conocí y me di cuenta de que estaba equivocada». ¿En qué se equivocaba? En que el bien siempre vuelve. Quizás no de inmediato, quizás después de años. Pero vuelve. Yo te salvé a ti, y tú me has salvado a mí. Estamos en paz. Sofía sonrió con los ojos anegados en lágrimas. Doña Carmen, ¿cree que le gustaría tener un trabajo? Puedo conseguirle algo en nuestra empresa, de limpiadora, por ejemplo. El sueldo no es mucho, pero es estable. La anciana la miró sorprendida. «A mis años, ¿quién me va a querer?». «Yo la quiero», respondió Sofía con sencillez. «Ahora soy la jefa de contabilidad. Puedo contratarla. El trabajo no es difícil, fregar los suelos, quitar el polvo. Pero así estará ocupada y empezará a cotizar para la pensión». Doña Carmen se quedó un largo rato en silencio mirando por la ventana. «Acepto», dijo finalmente. «Quiero volver a ser una persona que trabaja». El lunes Sofía asumió sus funciones como jefa de contabilidad.
Despacho nuevo, nuevas tareas, nueva responsabilidad. Pero se sentía segura. Ricardo Vega la presentó personalmente al equipo, explicó la situación y aseguró a todos que Sofía estaba completamente exculpada y merecía su confianza. Al principio los empleados la miraban de reojo, circulaban todo tipo de rumores, pero Sofía no les prestó atención. Trabajaba de forma honesta, transparente, intentaba ser justa con sus subordinados, y poco a poco, la actitud de los demás fue cambiando. Una semana después, doña Carmen empezó a trabajar. Sofía tramitó su contrato a través de Recursos Humanos, la ayudó a reunir los documentos. Por suerte, la anciana había conservado su DNI. Le dieron una bata de trabajo, un cubo y una fregona, y le asignaron un horario. El primer día, doña Carmen estuvo fregando los suelos de la oficina de contabilidad. Sofía la veía manejar la fregona con esmero, limpiando a conciencia cada rincón. Cuando terminó, Sofía le preparó un té y la invitó a sentarse. ¿Qué tal el primer día? Bien. Doña Carmen estaba cansada pero sonreía feliz. Hacía mucho que no me cansaba así. Un cansancio agradable, si me entiendes. Cansada de trabajar, no del frío y de no hacer nada. La entiendo. Sofía le cubrió la mano con la suya. Gracias por todo. Gracias a ti, hija mía. Se quedaron así sentadas dos mujeres, la joven jefa de contabilidad y la anciana limpiadora. Pero ambas sabían que entre ellas había un vínculo mucho más fuerte que cualquier cargo. Se habían salvado mutuamente y ese lazo era más fuerte que la sangre. Pasó medio año. El juicio de diciembre condenó a Javier Romero a 7 años de prisión y a Miguel Torres a 5. Doña Isabel recibió una condena de 3 años de libertad condicional. Todo el dinero robado que se pudo recuperar fue devuelto a la empresa. El resto se embargó de los bienes de los condenados. Sofía estaba sentada en su despacho de jefa de contabilidad, espacioso, luminoso, con vistas a un parque de la ciudad. Sobre su mesa había una foto enmarcada, ella y doña Carmen abrazadas, sonriendo a la cámara. La foto se la habían hecho en Nochevieja, cuando Sofía invitó a la anciana a su casa para celebrar la fiesta. Llamaron a la puerta. Entró doña Carmen con un cubo y una fregona. ¿Puedo fregar el suelo? Claro, adelante. La anciana se puso a trabajar, tarareando una canción en voz baja. Sofía la miraba y pensaba en lo extraño que era todo. Hacía 6 meses, era una contable insignificante a la que iban a sacrificar por la codicia ajena. Ahora era jefa de contabilidad con un buen sueldo, el respeto de sus compañeros y perspectivas de futuro. Y doña Carmen, hacía 6 meses, se congelaba en un paso subterráneo, contando los días hasta un final inevitable. Ahora tenía un techo, un trabajo y pronto empezaría a cobrar una modesta pensión. Doña Carmen, la llamó Sofía cuando la anciana terminó de fregar. Dime, hija, ¿qué le parece si esta tarde vamos a una cafetería? Para sentarnos y charlar un rato. Hace tiempo que no hablamos tranquilamente. Con mucho gusto, exclamó la anciana, radiante. Por la tarde estaban sentadas en una pequeña y acogedora cafetería cerca de la oficina. Pidieron té con pasteles y hablaron de todo, del trabajo, de sus planes, de la vida. Sabes, niña, dijo doña Carmen, removiendo el azúcar en su té, a veces pienso que todo ha salido para mejor. Tanto lo que me pasó a mí entonces, como lo que te ha pasado a ti ahora. ¿Cómo que para mejor? A usted la condenaron injustamente. Sí, me condenaron. Me destrozaron la vida. Pero si no hubiera sido por eso, no habría acabado en la calle, no me habría sentado en ese paso subterráneo, no te habría conocido, no habría visto a tu director tramando sus chanchullos, no te habría avisado, y tú ahora, quizás, estarías en la cárcel en lugar de ser jefa de contabilidad. Sofía se quedó pensando en cómo todo se entrelaza en esta vida. La desgracia de otra persona, ocurrida 20 años atrás, la había salvado de una desgracia similar hoy. Quizás tenga razón, dijo lentamente, todo en este mundo está conectado. El bien genera bien. Exacto. Doña Carmen sonrió. Tú me traías bollos, sin avergonzarte de una vieja sin hogar. Y yo te salvé la vida. Tú me diste un techo y un trabajo, y yo. Bueno, yo te friego los suelos, rió. Usted me ha dado mucho más, replicó Sofía con seriedad. Me ha enseñado lo más importante, que en este mundo todavía hay justicia, que el bien se devuelve y que una persona puede cambiar el destino de otra. Terminaron su té, charlaron un poco más. Luego Sofía acompañó a doña Carmen a la pensión, se despidió de ella con un abrazo y se fue a casa. Caminaba por la ciudad al atardecer y pensaba en cómo había cambiado su vida. El piso ya no le parecía tan vacío. Había empezado a decorarlo, compró muebles nuevos, colgó cuadros. En el trabajo la respetaban, la valoraban. Su sueldo le permitía no solo llegar a fin de mes, sino también ahorrar, hacer planes. Pero lo más importante era que había dejado de estar sola. Tenía a alguien cercano, no un pariente de sangre, sino un alma gemela. Doña Carmen se había convertido en una especie de abuela, esa que Sofía nunca tuvo. Y para la anciana,
Sofía se había convertido en esa hija que una vez la repudió. Una segunda oportunidad de tener una familia, calor humano, de ser necesitada por alguien. Un año después, cuando Sofía fue ascendida a directora financiera de la empresa, compró un pequeño piso de 2 habitaciones y le propuso a doña Carmen que se mudara con ella. ¿Para qué quieres a un trasto viejo a tu lado? Rió la anciana, pero sus ojos brillaban. Porque usted no es un trasto, es mi familia, respondió Sofía con sencillez. Y doña Carmen se mudó. Ocupó la habitación pequeña, la decoró a su gusto. Siguió trabajando como limpiadora en la empresa, no quería estar ociosa, decía que era bueno para la salud. Por las tardes se sentaban en la cocina, tomaban té, hablaban del día, como una verdadera familia. Un día Sofía le preguntó, «Doña Carmen, ¿alguna vez intentó encontrar a su hija? ¿Hacer las paces?» La anciana guardó silencio mirando por la ventana. «Lo intenté. Cuando dejé la calle, cuando encontré trabajo. La localicé, la llamé. Me colgó en cuanto oyó mi voz. Significa que no me ha perdonado. Bueno, pues que así sea. Ahora tengo otra hija, una que no traiciona». Sofía le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Pasó otro medio año. Ricardo Vega llamó a Sofía a su despacho. «Sofía, tengo una propuesta», dijo. «Voy a abrir una nueva sucursal en la ciudad de al lado. Es una empresa pequeña, pero con futuro. Necesito a alguien que dirija el departamento financiero allí. Y he pensado en usted». «Es una gran responsabilidad», dijo Sofía lentamente. «Sí, pero estoy seguro de que puede con ello. Ha demostrado que no solo sabe trabajar, sino también tomar las decisiones correctas en situaciones críticas. Y eso tiene un valor incalculable». Sofía pensó, una nueva ciudad, nuevos retos, nuevas oportunidades. Pero doña Carmen estaba aquí, su vida estaba asentada. «¿Y qué pasaría con doña Carmen?», preguntó. Vega sonrió. Sabía que preguntaría por ella. «Puede llevársela con usted si ella quiere. O puede quedarse aquí y seguir trabajando. La elección es suya». Esa tarde Sofía le contó a la anciana la propuesta. «Vete, hija mía», dijo doña Carmen con firmeza. «Es una oportunidad. Una carrera, un ascenso. No puedes dejarla pasar». «¿Y usted qué hará?». «Yo me voy contigo», respondió la anciana con sencillez. «Donde tú vayas iré yo. Ahora somos una familia». Y se mudaron a la nueva ciudad, a un nuevo piso, a un nuevo trabajo. Empezaron de cero, pero esta vez juntas. Sofía se puso al frente del departamento financiero de la nueva sucursal. Doña Carmen consiguió trabajo allí mismo como limpiadora, no quería quedarse en casa sin hacer nada. Cada tarde, como antes, se sentaban en la cocina a tomar el té, a charlar, a compartir noticias, a hacer planes. «Sabes, niña», dijo un día doña Carmen, «soy feliz. De verdad soy feliz. A mis 70 años, vuelvo a sentirme una persona, alguien útil, querida». «Yo también soy feliz», confesó Sofía. «Gracias a usted no solo he hecho carrera, he encontrado una familia de verdad». Se abrazaron, y en ese abrazo estaba toda su historia. La historia de cómo un simple acto de bondad, un bollo para una anciana sin hogar, se convirtió en una salvación, de cómo una advertencia cambió 2 destinos, de cómo 2 mujeres solitarias encontraron la una en la otra lo que habían perdido, familia, amor, un sentido a la vida. Y en algún lugar, en otra ciudad, en una celda, el exdirector Javier Romero pensaba en lo estúpido que había sido. Como un pequeño detalle, una anciana sin hogar en un paso subterráneo a la que ni siquiera prestaba atención, había arruinado todos sus planes. Mientras, en un pequeño piso de las afueras de otra ciudad, 2 mujeres tomaban té y hablaban del futuro, de que la justicia existe, de que el bien se devuelve, de que una persona puede salvar a otra. Y de que lo más valioso en esta vida no es el dinero ni los cargos, sino las personas. Las que están a tu lado en los momentos difíciles, las que te tienden una mano. Las que te quieren no por algo sino simplemente porque existes. Sofía miraba a doña Carmen, sus ojos amables, su rostro arrugado, sus manos trabajadas, y pensaba que era la persona más importante de su vida. La persona que le había regalado un futuro. La persona por la que estaba dispuesta a todo. Y doña Carmen miraba a Sofía y pensaba lo mismo, que esa niña la había salvado de una muerte fría en la calle, que le había dado una segunda oportunidad, que se había convertido en la hija que había perdido, e incluso en una mejor. Y ambas sabían que su encuentro no fue una casualidad. Fue un regalo del destino, una recompensa por la bondad, por la compasión, por no haber pasado de largo ante la desgracia ajena. La vida continuaba, nueva, brillante, llena de sentido. Y todo gracias a que un día, una mujer le compró un bollo a otra, y ambas estuvieron en el momento justo, en el lugar adecuado, para salvarse mutuamente. Gracias por escuchar esta historia. Estás en el canal Giros del Destino. Disculpen los errores. Escriban en los comentarios qué opinan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.